Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi madre permitió que mi padrastro me usara como trabajadora gratuita mientras sus hijos vivían como reyes. Cuando formas parte de una familia mezclada, sueles esperar ciertos desafíos. Pero en mi caso, no se trataba de adaptarme a nuevos hermanos o reglas diferentes. Mi historia es sobre cómo terminé siendo tratado más como un empleado gratuito que como un miembro de la familia. Todo comenzó cuando tenía 16 años, y mi madre se casó con Greg, mi padrastro. Al principio, todo parecía perfecto. Greg era dueño de una compañía de servicios eléctricos, parecía un hombre responsable y venía con 2 hijos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que esta nueva estabilidad tenía un precio bastante alto: mi trabajo sin paga. Los primeros pedidos de ayuda parecían bastante normales. Greg lo hacía sonar casual y amigable. ¿Me ayudarías este fin de semana? Son cositas pequeñas, como limpiar herramientas o poner en orden los materiales del camión. En ese momento, me pareció razonable. Era parte de la familia ahora y pensé que ayudando haría las cosas más fáciles para mi madre. Además, ¿cómo decir que no a algo tan simple como ayudar unas horas un sábado? Pero las cosas cambiaron gradualmente. Las peticiones de ayuda se volvieron más frecuentes. Ya no era solo algún sábado ocasional, sino todos los fines de semana. Al principio me convencí de que era algo temporal, quizás solo necesitaba ayuda para organizar el negocio o ponerse al día con el trabajo acumulado. Sin embargo, las semanas se convirtieron en meses, y las tareas se volvieron cada vez más complejas. Lo que empezó como, «puedes ordenar estos cables», se transformó en, «puedes instalar este equipo». De repente, me encontré aprendiendo cosas que jamás pensé que tendría que saber. El trabajo ya no se limitaba a organizar materiales. Me tocaba meterme en áticos sofocantes y estrechos para instalar cables, cargar equipos pesados hacia dentro y fuera de su camión, e incluso ayudarlo en trabajos con clientes reales. Lo que comenzó como una pequeña ayuda se había convertido en un trabajo de tiempo completo sin que me diera cuenta. Mis vacaciones escolares fueron lo siguiente que perdí. Mientras mis compañeros planeaban viajes, salían con amigos o simplemente dormían hasta tarde, yo me levantaba temprano para ponerme ropa de trabajo e ir a cualquier lugar donde Greg tuviera trabajo ese día. Planes de vacaciones. Ni pensarlo. Cuando mis amigos estaban afuera viviendo sus vidas de adolescentes normales, yo estaba bajo el sol abrasador, subido en escaleras, instalando cables o resolviendo problemas eléctricos junto a Greg. Para cuando llegué a los 17 años, sentía que cada momento fuera de la escuela pertenecía al negocio de Greg. Mis fines de semana, veranos e incluso las pequeñas pausas como acción de gracias, o las vacaciones de primavera se habían convertido en su territorio. Él lo justificaba diciendo que era parte de ser familia. «Estás aprendiendo un oficio», me decía, «o esta es una experiencia valiosa para ti». En ese momento le creí porque no conocía otra cosa. No me daba cuenta de lo injusto que era esperar tanto de mí, especialmente sin darme ningún tipo de pago o reconocimiento. La actitud de mi madre sobre toda la situación no ayudaba mucho. De vez en cuando decía cosas como, «no lo presiones tanto, Greg», pero nunca sentí que realmente me defendiera. Tal vez no quería crear problemas o quizás creía que Greg tenía razón sobre aprender un oficio. Como fuera, ella no intervino, y yo sentía que no podía negarme sin causar un gran conflicto. Recuerdo especialmente un verano agotador donde las temperaturas eran extremadamente altas. Pasé días trabajando en instalaciones eléctricas al aire libre bajo el sol, mientras Greg supervisaba. Mis amigos me invitaron a pasar un día en el lago, pero Greg lo rechazó inmediatamente, diciendo que yo tenía responsabilidades. Esa palabra se convirtió en su favorita cada vez que mencionaba querer tener vida social, o simplemente tomar un descanso. Lo que más me dolía era ver la injusticia tan clara. Los hijos de Greg, que eran más jóvenes que yo, nunca tuvieron que ayudar en nada. Mientras yo sudaba y me llenaba de polvo de aislamiento, ellos pasaban el tiempo con sus amigos o jugando videojuegos en la casa con aire acondicionado. Cuando pregunté por qué ellos no tenían que ayudar, Greg respondió bruscamente que eran muy jóvenes o que no les correspondía. Mientras tanto, yo estaba haciendo reparaciones eléctricas reales sin tener el entrenamiento adecuado. El tema del dinero, o más bien la falta de él, era otro problema. De todas las horas que trabajé, Greg nunca me pagó ni un centavo. Sus excusas eran, «este es un negocio familiar y la familia se apoya», o «estás aprendiendo un oficio, algún día me lo agradecerás». Pero la realidad era que no estaba recibiendo ningún tipo de aprendizaje formal, solo hacía el trabajo pesado. Cada vez que le mencionaba esto a mi madre, ella evadía el tema o me pedía que mantuviera la paz. Odiaba los conflictos, y prefería ignorar lo injustamente que me trataban antes que enfrentar problemas. A los 19 años, ya no aguantaba más. Estaba tratando de mantener mis clases en la universidad comunitaria, mientras trabajaba a tiempo completo para Greg sin recibir paga. Mis calificaciones estaban bajando, no tenía vida social y ni siquiera podía ahorrar dinero para independizarme. El momento decisivo llegó el verano pasado.
Greg anunció unas vacaciones familiares de una semana en Florida. Mi madre, Greg y sus hijos irían todos, pero yo no estaba incluido. Cuando pregunté por qué, Greg me dijo directamente que alguien necesitaba quedarse a cargo y mantener el negocio funcionando. No podía creerlo. Mientras ellos disfrutaban de la playa, yo estaría atrapado atendiendo llamadas de clientes, completando trabajos y manejando todo lo demás. Sus últimas palabras antes de irse quedaron grabadas en mi mente. No eres más que un recadero, así que compórtate como tal. No sé qué me enfureció más, el insulto o que realmente lo creyera. Cuando se fueron, decidí que ya era suficiente. No toqué su lista de trabajos. En lugar de eso, empecé a empacar todas sus herramientas, equipos y materiales del negocio que estaban en el garaje. Los organicé cuidadosamente en una esquina, y dejé claro que no seguiría manejando las cosas. Mientras hacía esto, apareció un visitante inesperado, un inspector del condado. Resultó que Greg había estado operando su negocio ilegalmente desde nuestra propiedad residencial. Yo no tenía idea. Alguien debió haberlo reportado. El inspector me dejó un aviso de advertencia para Greg, indicando que el negocio debía reubicarse inmediatamente. Podría haber ignorado esto y dejar que Greg lo manejara a su regreso. Pero algo en ese momento me dio una sensación de control que nunca había experimentado. Cuando volvieron de sus vacaciones, le entregué el aviso a Greg y le dije que tenía 2 semanas para sacar su negocio de la casa. Al principio se rió, pensando que no hablaba en serio. Pero cuando vio que no me echaba para atrás, su actitud cambió. Empezó a gritar, acusándome de ser un ingrato y egoísta. La discusión se intensificó rápidamente y me culpó de todo. Sus problemas de negocio, la visita de los inspectores e incluso las tensiones en la familia. Mi madre intentó calmar las cosas, pero la ira de Greg solo empeoró la situación. Dijo que yo estaba destruyendo a la familia, y que debería avergonzarme por no estar a la altura. Pero me mantuve firme. Le dije que ya no sería su recadero, y que necesitaba encontrar una oficina apropiada para su negocio. Las consecuencias fueron más duras de lo que esperaba. Greg dejó de hablarme por días, y sus hijos comenzaron a llamarme egoísta en cada oportunidad que tenían. Mi madre me suplicaba que lo reconsiderara, diciendo que Greg estaba muy estresado y que debería tratar de entender su punto de vista. Pero, ¿qué hay de mi perspectiva? ¿Qué hay de todos los años que pasé trabajando gratis, mientras los demás vivían sus vidas normalmente? No me arrepiento de haberme defendido. Pero a veces me pregunto si podría haber manejado las cosas de otra manera. ¿Debería haber enfrentado a Greg antes? ¿Debería haber exigido que me pagara o haber dejado de trabajar cuando las cosas empezaron a sentirse injustas? Ahora el ambiente en casa es muy tenso. Me siento como un extraño en mi propio hogar. ¿Hice lo correcto? ¿O solo empeoré las cosas para todos? Actualización 1. Han pasado varios días desde que me enfrenté a Greg, y la tensión en casa sigue siendo muy alta. Es como si todos caminaran de puntillas, excepto Greg, que va por ahí murmurando sobre la lealtad familiar y cómo supuestamente lo he traicionado. No me ha confrontado directamente otra vez, probablemente porque sabe que no hay mucho más que decir después de cómo me mantuve firme. Mi madre está tratando de ser mediadora, pero honestamente solo está empeorando las cosas. Sigue diciendo cosas como, somos una familia, tenemos que resolver esto juntos. Pero para ella, resolver las cosas significa que yo me disculpe y ceda, lo cual no va a pasar. También me hace sentir culpable recordándome todo lo que Greg ha hecho por nosotros y lo mucho que trabaja. Entiendo que está en una posición difícil, pero me molesta que no reconozca lo mucho que se han aprovechado de mí. Greg ha empezado a empacar su equipo. Pensé que me sentiría bien verlo, como una victoria, pero es más bien incómodo. Lo veo cargando herramientas y cables en su camión mientras se queja de que los jóvenes de hoy no entienden lo que es el trabajo duro. De vez en cuando golpea las cosas con más fuerza de lo necesario, como para hacer un punto. Trato de mantenerme alejado porque no quiero otra discusión, pero la tensión es tan fuerte que se puede sentir en el aire. Lo más sorprendente de todo esto es que el cliente importante que mencioné, el que vino mientras Greg estaba de vacaciones, resultó ser algo muy significativo. Durante esa semana, preparé una propuesta detallada para el proyecto, aunque no sabía si Greg la usaría. Es un trabajo comercial grande, mucho más complejo que los trabajos residenciales que normalmente hace. Me pasé horas investigando los detalles, calculando materiales y estimando costos de mano de obra. Incluso hice un cronograma y una lista de los subcontratistas que necesitaríamos. Lo hice más que nada por responsabilidad, pensando que si no lo hacía, Greg perdería la oportunidad. Resulta que el cliente quedó muy impresionado. Me llamaron ayer para hacerme algunas preguntas sobre la propuesta. Mencionaron específicamente lo profesional y completo que era todo, lo que me sorprendió. Supongo que estaba tan acostumbrado a que Greg me menospreciara, que no me había dado cuenta de que podría ser realmente bueno en esto. El cliente incluso preguntó si yo sería el contacto principal del proyecto, lo que me hizo reír porque técnicamente ni siquiera soy parte del negocio.
Les expliqué la situación lo más amablemente que pude, y parecieron confundidos. Les dije que Greg se encargaría de todo desde ahora, pero tengo la sensación de que confían menos en él que antes. Cuando le conté a Greg sobre los comentarios del cliente, no pareció nada contento. Pensé que al menos reconocería que había hecho un buen trabajo, pero lo descartó como si no fuera importante. Dijo algo como: «Es mi negocio». Claro que quedaron impresionados. «Tú solo hacías lo que se suponía que debías hacer». Fue frustrante, pero no me sorprendió. Así es Greg, nunca da crédito cuando se lo mereces. He estado pasando mucho tiempo en mi habitación, en parte para evitar a Greg, pero también porque necesito pensar. Todo esto me ha hecho cuestionar muchas cosas, como por qué permití que esto continuara tanto tiempo, y por qué mi madre nunca intervino. Es difícil no sentirse amargado. Di tanto de mi tiempo y energía a ese negocio, ¿y para qué? Para que me llamen recadero y me traten como si fuera prescindible. Pero también intento ver el lado positivo. Me he dado cuenta de que soy bastante capaz. Que el cliente quedara tan impresionado con mi trabajo se siente como una validación, aunque Greg no lo vea así. También me ha hecho pensar en lo que quiero para mi futuro. No quiero pasar el resto de mi vida trabajando para alguien que no me respeta, sea Greg o cualquier otra persona. Todavía hay mucha incertidumbre sobre lo que pasará después. Greg aún no ha mudado todo su negocio y no sé dónde planea reubicarlo. Mi madre insiste en que necesitamos encontrar un punto medio, pero sinceramente no sé cómo sería eso. Ya he cedido suficiente a lo largo de los años, y estoy cansado de doblarme hacia atrás para mantener la paz. Si Greg quiere tratarme como empleado, entonces necesita actuar como un jefe de verdad, empezando por pagarme lo que me debe. He estado manteniéndome ocupado mientras tanto. Tomé más turnos en mi trabajo de medio tiempo, en parte para salir de casa, y en parte porque necesito empezar a ahorrar. Cada vez pienso más en mudarme. Amo a mi madre, pero vivir bajo el mismo techo que Greg se siente insoportable ahora mismo. Si las cosas no mejoran pronto, creo que tendré que empezar a buscar mi propio lugar. Aún así, hay una parte de mí que se siente culpable. Tal vez sea porque mi madre sigue diciéndome lo estresado que está Greg, o tal vez porque siempre he sido alguien que evita los conflictos. No puedo evitar preguntarme si podría haber manejado las cosas de otra manera. Quizás debería haber hablado antes en lugar de dejar que todo se acumulara hasta este punto. Tal vez debería haber intentado negociar más con Greg en lugar de dejarlo todo de golpe. Pero luego recuerdo todas las veces que intenté hablar y me ignoraron. Cada vez que pedía un descanso o mencionaba recibir un pago, Greg me hacía a un lado o me hacía sentir egoísta. En algún momento, simplemente te cansas de pelear la misma batalla una y otra vez. Por ahora, solo voy día a día. No sé qué traerá el futuro, pero sé una cosa. No volveré a ser la mano de obra gratuita de Greg. Si eso me hace egoísta ante sus ojos, que así sea. Prefiero ser egoísta a dejar que alguien se aproveche de mí por más tiempo. Actualización 2. Después de unos días del enfrentamiento con Greg, me di cuenta de que desahogarme no era suficiente. Había tomado una posición, sí, pero ahora necesitaba decidir qué hacer después. La verdad es que me sentía estafado. Había trabajado años en su negocio sin recibir nada a cambio, y parecía que nadie más que yo veía el problema. No era solo por el dinero, aunque eso era importante. Era el principio. Estaba cansado de que mi tiempo y esfuerzo no valieran nada, así que decidí investigar. Pasé horas buscando en internet para ver si había alguna forma de hacer que Greg respondiera por todo el trabajo no pagado. Encontré artículos y foros sobre explotación laboral, y me di cuenta de que mi situación era similar a lo que algunas personas vivían en trabajos tóxicos. La diferencia era que esto pasaba en mi propia casa, con alguien que se suponía era familia. Al final encontré información sobre leyes laborales en mi estado. Mientras más leía, más me daba cuenta de que podría tener un caso. Lo importante era si mi trabajo para Greg podía considerarse trabajo profesional, y definitivamente lo era. No solo barría pisos y organizaba herramientas. Hacía instalaciones eléctricas reales, hablaba con clientes y hasta manejaba propuestas. Esas no son simples tareas del hogar. Di un paso más y contacté a un abogado. Encontré uno local especializado en derecho laboral que trabajaba con casos como el mío, donde se mezclan la familia y el trabajo. Para mi suerte, es el padre de un viejo amigo. Estaba nervioso por contactarlo, no sabía si me tomaría en serio, pero fue muy comprensivo. Escuchó toda la historia, cómo empezó con ayuda los fines de semana, y creció hasta ser trabajo de tiempo completo sin paga, cómo Greg ignoraba mis intentos de hablar sobre pago, y cómo mi madre se mantuvo al margen de todo. El abogado me explicó algunas cosas importantes. Primero, el trabajo no pagado es ilegal cuando involucra tareas profesionales, especialmente por tanto tiempo. Aunque el negocio de Greg fuera familiar, eso no lo ponía por encima de la ley. Segundo, existe algo llamado reclamos de salarios atrasados, que significa que podría exigir el pago por todo el trabajo que hice. Por supuesto, no era tan simple como presentar un reclamo.
El abogado me advirtió que la situación familiar podría complicar las cosas, y que tomar acción legal podría crear más tensión en casa, pero solo saber que tenía opciones me hizo sentir más en control. Mientras tanto, Greg estaba ocupado tratando de establecer su negocio en otro lugar. Encontró un local comercial pequeño para alquilar, lo que para mí se sentía como una victoria. Durante años había usado nuestra casa como su oficina y almacén, ocupando espacio y alterando nuestras vidas sin pensarlo. Ahora finalmente tenía que operar como un verdadero dueño de negocio, pero las cosas no le iban tan bien como creo que esperaba. El gran proyecto comercial que había preparado durante sus vacaciones seguía adelante, pero sin mi ayuda directa, era obvio que le costaba mantenerse al día. Lo escuchaba por teléfono tratando de responder preguntas del cliente, y era claro que no conocía los detalles tan bien como yo. El cliente incluso me llamó una vez para que aclarara algo sobre la propuesta. Los mandé con Greg, claro, pero tenía sentimientos encontrados. Por un lado, me sentía orgulloso de que mi trabajo hubiera impresionado tanto a un cliente importante. Por otro lado, era frustrante ver a Greg tropezar cuando sabía que yo podría haberlo manejado mejor. La situación con el negocio de Greg no solo lo afectaba a él. La tensión en casa era peor que nunca. Mi madre seguía en medio tratando de mantener la paz, pero era obvio que la presión la estaba afectando. Seguía diciendo cosas como, ¿no pueden simplemente sentarse y hablarlo? O esto no es bueno para la familia. Pero lo que ella no entendía era que esto no se trataba solo de que Greg y yo no nos lleváramos bien. Se trataba de años de trato injusto que finalmente habían llegado al límite. Greg no hacía las cosas más fáciles. Empezó a actuar como víctima, hablando de cómo estaba haciendo lo mejor que podía y cómo yo le estaba complicando la vida. Era casi gracioso considerando cuánto había facilitado su vida durante años. En un momento hasta insinuó que yo había saboteado su negocio al echarlo de la casa, lo cual era totalmente falso. Si acaso, yo había mantenido su negocio funcionando mientras él estaba de vacaciones. Mientras todo esto pasaba, seguía dudando sobre tomar acciones legales. Por un lado, quería justicia. Quería que Greg reconociera todo lo que había hecho por su negocio y que arreglara las cosas. Pero por otro lado, me preocupaba lo que le haría a mi familia. Mi madre me perdonaría si llevaba las cosas tan lejos. Greg tomaría represalias. Era mucho en qué pensar y no quería apresurarme sin considerar todos los pros y contras. Mientras tanto, decidí concentrarme en mí mismo por primera vez. Empecé a investigar programas técnicos en universidades locales, pensando que podría aprovechar todos esos años de trabajo no pagado para algo positivo. Me di cuenta de que, a pesar de todo, había aprendido muchas habilidades valiosas trabajando para Greg. Sabía hacer instalaciones eléctricas, resolver problemas técnicos e incluso tratar con clientes. Esas no son cosas que aprendes en un salón de clases y pensé que podría aprovecharlas. Pero incluso mientras intentaba seguir adelante, la situación con Greg seguía molestándome. Una parte de mí quería dejarlo pasar, simplemente seguir adelante y olvidar el pasado. Pero otra parte sentía que dejarlo pasar significaría que Greg no enfrentaría las consecuencias. Y eso no me parecía justo. Después de todo lo que había pasado, sentía que merecía algún tipo de cierre. Ya fuera una disculpa, compensación o al menos que reconociera lo que había hecho por él. Por ahora, no he tomado ninguna decisión final sobre lo legal. Todavía estoy considerando mis opciones, y tratando de decidir qué es lo mejor para mí a largo plazo. Pero una cosa sí sé, he terminado de ser un tapete. Greg puede pensar que soy egoísta o ingrato, pero yo me veo como alguien que finalmente decidió defender lo que es correcto. Y honestamente, creo que eso es algo de lo que estar orgulloso. Actualización 3. Han pasado unas 2 semanas desde que empecé a pensar realmente en mis opciones y qué hacer después. Honestamente, las cosas no terminaron de forma dramática como en una película. En lugar de eso, fue más como una serie de pequeños momentos que poco a poco llevaron a una solución. Greg, sorprendentemente, fue quien más me sorprendió. Después de semanas de tensión, peleas y comentarios pasivo-agresivos, pareció dar un paso atrás y reconsiderar las cosas. Creo que un par de cosas finalmente le hicieron entender. Por un lado, dejé claro que no estaba bromeando cuando dije que había terminado de que se aprovecharan de mí. Y por otro, creo que empezó a darse cuenta de lo difícil que era realmente su situación. Entre el estrés de manejar su negocio desde un nuevo lugar, los problemas con el proyecto comercial grande, y las posibles consecuencias legales del trabajo no pagado, creo que finalmente vio que mantenerse terco no lo iba a ayudar. No pasó de la noche a la mañana, pero Greg empezó a suavizarse. En lugar de hacer comentarios sarcásticos sobre la lealtad familiar, comenzó a hablar sobre cómo podríamos avanzar y dejar esto atrás. Al principio, no le creí. Era solo otra forma de manipular la situación, pero mientras más hablábamos, se sentía diferente. Parecía realmente preocupado por las posibles consecuencias del consejo legal que había recibido. Creo que ese miedo lo obligó a tomarme en serio por primera vez. Finalmente, nos sentamos a hablar los tres. Yo, Greg y mi madre.
No fue una conversación fácil ni rápida. Hubo muchos silencios incómodos, volvimos varias veces a los mismos puntos, y hubo momentos en que pensé que volveríamos a gritarnos. Pero al final, logramos llegar a un acuerdo que se sentía justo. El acuerdo fue simple. Primero, Greg me pagaría por parte del trabajo que había hecho durante todos esos años. No era todo lo que sentía que me debía, pero era suficiente para sentir que reconocía mi contribución. Segundo, aceptó reconocer formalmente todo el trabajo que había hecho para su negocio. Incluso se ofreció a escribirme una carta de recomendación que podría usar si alguna vez quería trabajar en el campo eléctrico. Por último, y esto fue lo más importante, acordamos poner límites claros entre la familia y el trabajo. No más excusas de es por la familia para justificar el trabajo sin paga. Si Greg necesitaba mi ayuda en el futuro, sería bajo mis condiciones, con un pago justo y expectativas claras. No era la solución perfecta, pero se sentía como un paso en la dirección correcta. Por primera vez en años, sentía que tenía control sobre mi vida. Ya no era solo el chico de los mandados, era alguien cuyo tiempo, habilidades y esfuerzo finalmente estaban siendo valorados. Por esos días, también tomé otra decisión importante. Me inscribí en un instituto técnico local. Me pareció el siguiente paso lógico, considerando toda la experiencia que había ganado trabajando para Greg. A pesar de todo, no podía negar que esos años de trabajo sin paga me habían dado una buena base en trabajo eléctrico. Pensé que si conseguía un título profesional, podría abrir muchas puertas, ya sea para comenzar mi propio negocio algún día, o trabajar para una empresa que realmente valore a sus empleados. Mi primer día de clases fue estresante, pero de una manera positiva. Se sentía raro volver a estudiar después de tanto tiempo aprendiendo en el trabajo. Pero también era emocionante. Por fin podía ver un futuro que no dependía del negocio de Greg o de sus expectativas. Por primera vez, estaba construyendo algo que era completamente mío. En casa, las cosas siguen siendo un poco incómodas, pero están mejorando. Greg parece estar intentando hacer las paces a su manera. No es del tipo que se disculpa abiertamente, pero está menos agresivo y más dispuesto a escuchar, lo que ya es un progreso. Mi madre, por su parte, está aliviada de que hayamos encontrado algún tipo de solución. Todavía camina con cuidado, pero noto que ahora intenta apoyarme más. El proyecto comercial de Greg sigue en marcha. Y por lo que he escuchado, le está costando bastante trabajo. Creo que finalmente se está dando cuenta de cuánto hacía yo detrás de escena. Sería mentira decir que no me siento algo satisfecho, pero no guardo rencor. Si algo, espero que esto le sirva de lección para tratar mejor a la gente en el futuro, ya sea a mí, a sus futuros empleados o incluso a sus propios hijos. Mirando hacia atrás, he aprendido mucho. No solo sobre trabajo eléctrico, sino sobre mí mismo y lo que estoy dispuesto a aceptar. Antes pensaba que defender mis derechos me haría parecer egoísta o malagradecido, pero ahora me doy cuenta de que es lo contrario. Reconocer tu valor y poner límites no es egoísmo, es necesario. Si no hubiera tomado esta posición, probablemente seguiría atrapado en el mismo ciclo, trabajando hasta el cansancio para alguien que no me valoraba. No sé qué me espera en el futuro, pero me siento optimista por primera vez en mucho tiempo. Estoy emocionado por ver a dónde me lleva mi formación técnica, y hasta estoy pensando en explorar otros intereses para los que nunca tuve tiempo antes. Durante mucho tiempo, mi vida giraba alrededor del negocio de Greg y sus expectativas, pero ahora siento que finalmente estoy viviendo para mí mismo. Toda esta experiencia me ha enseñado que las relaciones familiares pueden ser complicadas y difíciles, pero no tienen que definir quién eres. Que alguien sea familia no significa que tenga derecho a aprovecharse de ti o darte por sentado. Al final, está bien defenderte, aunque eso moleste a la gente a tu alrededor, porque si tú no lo haces, ¿quién lo hará? Así están las cosas ahora. Todavía estoy resolviendo muchas cosas, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que voy por el camino correcto. Y honestamente, eso se siente muy bien.